La realidad es que el Neofit depende mucho de la persona y de los conocimientos del que lo maneja. El Neofit es un equipo como cualquier otro, es corriente rectangular bifásica compensada, pero el que lo maneja es el que realmente le puede sacar mayor provecho. El Neofit por sí solo no es, como les decía, más que un electrosimulador, pero es un buen complemento para lo que uno quiera buscar. Por decir algo, si yo quisiera un programa de fortalecimiento, uso la electrosimulación con pliometría en un atleta y lo que voy a obtener es un entrenamiento alternativo, ¿no? Además del trabajo voluntario que él pueda tener. El equipo, el pensar, por ejemplo, en un esguince del tobillo, pues la combinación de que pueda yo tener drenaje y fortalecimiento, pues me puede ayudar. Pero eso es más que nada el conocimiento del que lo haga, más que en sí el equipo. Para posoperados, pues todos sabemos que el aumento de flujos sanguíneos pues me va a ayudar a la cicatrización y así podemos dar varios ejemplos, ¿no? Pero en sí lo más importante es involucrarme con los conocimientos que uno tiene como fisioterapeuta para poderle sacar el mayor provecho. No es lo mismo el electrosimulador Neofit en manos de un entrenador deportivo, ¿sí? Que en manos de un fisioterapeuta, ¿sí? Definitivamente el manejo, los conocimientos son diferentes. De mi parte, ¿qué podrán? Yo soy administrador. De mi parte, ¿qué podrán tener? Pues más que nada un asesoramiento en funciones. Por decir algo, ¿cómo puedo cambiar los programas de fuerza al siguiente nivel? Por decir algo, fuerza-resistencia son en el nivel 1 son 60 Hz, nivel 2 son 70 Hz, en el nivel 3 son 90 Hz, en el nivel 4 fuerza-resistencia es 100 Hz y en el nivel 5 sí llego a 120 Hz. Pero ¿cómo manejar el electrosimulador para ir cambiando de niveles? Eso lo podemos ver con muchísimo gusto si tienen alguna duda en cuanto al funcionamiento. También, si en un momento dado quieren utilizar como punto motor las mismas puntas del equipo, de los extremos de los cables, se pueden utilizar utilizando el programa de capilarización, que es bastante constante. Se pone un electrodo y después con la punta, con gel, se va buscando el punto motor y se va a notar dónde es más excitable, ¿no? También, si en un momento dado quiero sincronizar que los 4 canales en los programas de fuerza contraigan al mismo tiempo, también yo les puedo decir cómo se puede lograr. O sea, mis conocimientos son en función del funcionamiento del equipo, únicamente. En esta primera charla, nos las va a dar el máster en fisioterapia deportiva, Guillermo Cuevas. Él, por algunos de ustedes, es conocido. No voy a leer su currículum, es bastante amplio. Y lo más interesante es que Memo ya tiene
utilizando el Meofit 4, 5 años. Entonces, él nos va a poder platicar de lo que es la electroestimulación con corriente rectangular bifásica compensada, ¿sí? Los beneficios de ella, y desde ahí el chiste es que podamos unificar criterios para que podamos tener el punto de partida para los demás experiencias que vayamos teniendo en el uso del equipo. Le doy la palabra a Memo Cuevas para que nos pueda dar una plática. Bien. Bueno. Bien. ¿Alcanzan a ver ahí la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. Se ve bien. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Ahora sí que gracias por estar en esta plática. Como bien dice Ricardo, pues es el inicio de una serie de pláticas justamente para unificar criterios, ¿no? Esta plática ya me tocó darla en alguna ocasión, más dirigida a entrenadores, al público en general. Y bueno, cuando Ricardo me comentó que íbamos a dar una plática para fisioterapeutas, me pareció muy interesante también compartirla, ¿no? Porque creo que nos vamos a entender un poquito más con algunos conceptos y sobre todo creo que pues la retroalimentación que vamos a tener todos va a ser muy buena, ¿no? Digo, lo que yo comparto, pues no es que sea una ley, ¿no? O sea, como siempre les digo, todo se puede prestar para el debate, justamente para compartir, ¿no? Y que también en un momento dado, pues ustedes me compartan su experiencia, ¿no? Yo ya tengo 5 años justamente usando el MyoFit, si no es que un poquito más, ¿no? Pero son como 5 años aproximadamente. Y la verdad es que el equipo me ha dado muy buenos resultados. En alguna ocasión, pues me tocó trabajar con algunos equipos, salir del país. Bueno, algunos de ustedes saben que pues ahí es cuando se llega a complicar un poquito el tema de llevar más equipos, ¿no? Y bueno, el MyoFit la verdad es que me sacaba de muchos aprietos y no es ningún comercial, pero la verdad es que pues es un equipo muy portable, con una potencia muy adecuada y que bueno, me permitía dar diferentes tratamientos, ¿no? Algo que también hay que destacar del MyoFit es que por los protocolos que tiene, y ahorita lo vamos a ver en los ejemplos que yo voy a poner, pues nos ayuda en todas las etapas del proceso de rehabilitación y de readaptación deportiva. Entonces, bien usado, le podemos sacar pues un gran provecho, ¿no? Vamos a empezar con esta plática y bueno, creo que ya es sabido de todos que la electroestimulación actualmente pues está vendiendo de 1000 maneras, ¿no? Pues siempre el marketing por delante, ¿no? Podemos ver pues estos cuerpos completamente esculpidos que sabemos obviamente que no es trabajo u obra de la electroestimulación por sí misma, ¿no? La electroestimulación puede ser un buen complemento a los entrenamientos, pero bueno, nunca va a sustituir como tal otro tipo de carga que nosotros podamos implementar. Pero bueno, nos lo llegan a vender de esta manera, ¿no? Incluso sentados en el sofá vamos a poder pues, tener abdominales de este tipo, cuando sabemos que realmente esta no es la realidad, ¿no? Entonces, el primer concepto es un complemento. Es un complemento a la rehabilitación, es un complemento al entrenamiento y no hay que vender pues, cosas que no son, ¿no? Como bien lo dijo Ricardo ahorita en un principio, es un electroestimulador más con muy buenas prestaciones, pero definitivamente el equipo va a lucir en manos de, ¿no? Pero bueno, todo tiene un origen. Vamos a hablar rápidamente de los orígenes de la electroestimulación. Hay algunos datos curiosos que, por ejemplo, yo no conocía completamente, y que es importante de pronto saberlos, ¿no? En un inicio, las aplicaciones terapéuticas de la electricidad se daban por medio del pez eléctrico.
Ya, por ejemplo, Largus, médico del emperador romano Claudio en el siglo I, ya llega a describir tratamientos con descargas eléctricas con un pez torpedo. Este tipo de aplicaciones se usaban principalmente como para adormecer zonas de dolor. O sea, se usaban principalmente para generar analgesia. También hay registros de que los nativos americanos usaban la anguila eléctrica para producir este tipo de choques eléctricos, justamente eh, generar una analgesia. Pero bueno, fue Duchenne, el que conocemos como el padre de la electroestimulación, que fue quien empezó a experimentar de forma clínica con los usos terapéuticos de la electricidad. Él utilizaba una corriente alterna, una corriente farádica, para lograr estimular un haz muscular a la vez. Él, bueno, por medio de este tipo de experimentos y de forma muy básica, descubrió que cuando aplicaba la electroestimulación y había una respuesta motora, pero que este estímulo motor no se podía dar de forma voluntaria, el problema estaba a nivel central. Y cuando él generaba una electroestimulación y no se lograba como tal generar esta contracción, pues el problema podía estar a nivel periférico. Y gracias a este tipo de experimentos, él descubrió, por ejemplo, afecciones como la distrofia muscular de Duchenne, que en alguna ocasión pues nos habrá tocado eh, atender pacientes, ¿no? Con la distrofia muscular de Duchenne. Personalmente ya tiene pues bastante tiempo que no veo pacientes neurológicos, estamos completamente en la parte ortopédica y deportiva. Habrá quien a lo mejor pudiera llegar a usar el MyoFit para otro tipo de aplicaciones, pero bueno, ya lo iremos platicando. También dentro de los experimentos de Duchenne, él logró definir los gestos de la cara y asociarlos a cada grupo muscular o a cada músculo. Gracias a estos experimentos, él identificó 13 emociones principales controladas por uno o dos músculos. Por ejemplo, la persona de la fotografía tenía paralizados los músculos de la cara, sin embargo, las expresiones que vemos ahí en la imagen, pues eran producto de la electroestimulación. También como dato curioso, Duchenne descubrió lo que es la sonrisa social de la sonrisa verdadera, ¿no? Que la conocen como la sonrisa de Duchenne. Y él pudo observar que justamente, pues de pronto esa sonrisita medio hipócrita requiere menos músculos, ¿no? Que una sonrisa propia, ¿no? Que es un poco más expresiva. Pues realmente, a lo mejor para nosotros en este momento es algo pues irrelevante, pero en ese momento lograr descubrirlo por medio de la electroestimulación, pues fue algo bastante relevante, ¿no? Para él y en general para todos los médicos y científicos de su época. Pero bueno, ¿qué es la electroestimulación? Eh, Básicamente es introducir potenciales de acción para despolarizar las membranas sensitivas, motoras, las fibras nerviosas, las membranas de las fibras nerviosas sensitivas, motoras o ambas. En este caso, el impulso eléctrico puede llegar a sustituir al impulso nervioso voluntario para desencadenar el mismo mecanismo e introducir una contracción muscular pasiva. Entonces, en algunos casos o en algunas afecciones clínicas, por ejemplo, una atrofia por desuso, pues la electroestimulación es de bastante utilidad. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle parámetros y demás, pero bueno, estos son conceptos muy básicos de lo que es la electroestimulación y vamos a ver la diferencia entre una contracción voluntaria y una contracción inducida por la electroestimulación. ¿Dónde se origina el movimiento? En el córtex motor primario, ¿no? A partir de diferentes aferencias que provienen de diferentes estructuras y de diferentes captores también, que van a enviar información al córtex motor primario para diseñar el movimiento. El córtex es como la estación final para generar el movimiento. Y a través de la vía córtico-espinal nos va a ayudar a reclutar las unidades motoras requeridas. El impulso viaja a las aspas anteriores de la médula espinal, donde se originan las fibras motoras diferentes. En este caso, bueno, bien sabemos que el córtex motor primario izquierdo controla los movimientos del hemicuerpo derecho, ¿no? Por la deficiencia de vías que tenemos a nivel de puente.
Los impulsos van a llegar a las unidades motoras requeridas para la acción y se va a realizar la contracción muscular y el movimiento. Después de la acción muscular o después de la contracción muscular, vamos a tener una retroalimentación por parte de los propioceptores para evaluar el programa motor, que en este caso van a llevar también diferentes aferencias a diferentes estructuras, entre ellas el cerebelo, que van a comparar lo que teníamos planeado hacer con lo que se hizo y se va a generar esta retroalimentación y esta, digamos, reconstitución del movimiento, ¿no? En dado caso que se requiera cambiar por completo o únicamente modificar ese programa motor. Esto es hablando de una contracción voluntaria. En una contracción electroinducida, en este caso se va a generar por medio del electroestimulador. Vamos a generar esta estimulación a nivel de las neuronas motoras de forma directa, sin acción del córtex motor primario. Estos impulsos van a llegar a los músculos, se va a generar la contracción muscular y el movimiento. Sin embargo, a pesar de que esta electroestimulación no se da por medio del córtex motor primario, sí hay una retroalimentación de los propioceptores hacia las aspas posteriores de la médula espinal. Ahora, hablando de deporte y electroestimulación, básicamente es un método o herramienta que vamos a utilizar para el entrenamiento y la recuperación basada en estimulación eléctrica del músculo, generalmente a través del punto motor y que se lleva a cabo de forma externa e involuntaria. Es importante destacar que este tipo de equipos y este tipo de trabajo únicamente se realiza en músculos que tienen una inervación conservada. Para músculos denervados existen otro tipo de corrientes, pero en este caso, si nosotros queremos generar un trabajo de estimulación muscular para el deporte, necesitamos que este músculo conserve su inervación. En este caso podemos ver dos conceptos, que esta herramienta se usa tanto para el entrenamiento como para la recuperación. Entonces, pues ya tenemos aquí dos usos que le podemos dar, ¿no? Que era lo que les comentaba, que podemos usar este equipo en las diferentes etapas de la rehabilitación. Por lo tanto, pues es un equipo muy útil para llevar a todos lados. Ahora, ¿cómo se empezó a utilizar la electroestimulación en el deporte? Pues se empezó a utilizar como método de entrenamiento en la antigua Unión Soviética, ¿no? En esta época de los países socialistas, que bueno, buscaban destacar en el deporte de cualquier forma, ¿no? Y con cualquier método, ¿no? Entre ellos, pues, la electroestimulación. En la década de 1960, bajo la dirección del profesor Potts, se obtuvieron resultados muy favorables. Sin embargo, como la tecnología era un tanto deficiente, no era un método tan cómodo, por lo que no tuvo una rápida expansión. Se tenían que utilizar voltajes altos y en raras ocasiones se podía llegar a tener una contracción tetánica. Entonces, en este caso, pues el MyoFit ya tiene la tecnología para que sea una corriente cómoda. Realmente esto fue lo que hizo que no tuviera una expansión tan rápida, que se necesitaban voltajes muy altos para poder llegar a generar un trabajo adecuado. Y ahorita vamos a ver de qué forma una corriente rectangular bifásico compensada ayuda justamente a disminuir la cantidad de energía que nosotros le implementamos en un músculo para lograr una contracción adecuada. Y aquí vamos a ver, ¿cuál es el impulso óptimo para generar una contracción muscular? Sabemos perfectamente que existen diferentes formas de impulso. Sin embargo, el impulso óptimo es el que requiere menor cantidad de energía eléctrica y menor tiempo para lograr una adecuada contracción. Entonces, si vemos aquí esta gráfica, podemos ver que el impulso óptimo es un estímulo o es un impulso de tipo rectangular. ¿Por qué? Porque en este caso, si ponemos un triángulo, por ejemplo, pues va a requerir mayor cantidad de energía para lograr, en este caso, una adecuada excitación. Entonces, el rectángulo, digamos que es el impulso óptimo o el más adecuado. Ahora, ¿cuánto debe de durar el impulso eléctrico? Para esto tenemos la cronaxia.
que en este caso, bueno, para minimizar la cantidad de energía eléctrica, que es lo que buscamos para que el impulso sea cómodo y más seguro, la duración del impulso eléctrico deberá ser igual al de la cronaxia de la estructura nerviosa que se va a excitar. En este caso, nosotros cuando seleccionamos en el equipo MyoFit el área en la que vamos a trabajar, la cronaxia ya se está calculando de forma automática. Por lo tanto, pues es un equipo muy, muy práctico, ¿no? En este caso, para que se adapte de forma adecuada para los diferentes grupos musculares que nosotros queremos trabajar. Ahora, ¿por qué se tiene que compensar el estímulo o el impulso? Ya sea para fines antiálgicos o excitomotores, siempre debemos de enviar más de un impulso, y eso lo sabemos como fisioterapeutas, ¿no? Tenemos que mandar varios impulsos para poder lograr o tener ciertos efectos de las corrientes eléctricas. Sin embargo, si nosotros no compensamos como tal el impulso, vamos a generar una polarización, es decir, vamos a tener una corriente directa o galvánica. Si nosotros lo graficamos y no compensamos estos impulsos, eso se convierte en una corriente directa o galvánica que va a tener otro tipo de efectos, pero que no es el ideal en este caso para generar una estimulación muscular cómoda. Por lo tanto, tenemos que compensar el impulso. Es decir, si yo envío un impulso negativo, si yo envío un impulso positivo, tengo que enviar un impulso negativo del mismo valor. Aquí tenemos ejemplos de cuando se polariza una corriente, es decir, cuando no tenemos una compensación de este impulso, pues se convierte en una corriente galvánica directa, que como le comentaba a entrenadores y usuarios del MyoFit, este tipo de corrientes también las usamos los fisioterapeutas, pero en este caso para otro tipo de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, personalmente uso o me gusta usar mucho el baño galvánico, ¿no? En los dientes de tobillo o en afecciones del pie, ¿no? Porque pues, el baño galvánico se adapta perfectamente a las irregularidades del pie sin tener mayor tema con los electrodos. Pero es cuando busco más efectos de tipo iónicos. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de compensar este tipo de estímulos? Se ha visto que la forma más adecuada de compensar para tener una adecuada excitación muscular es por medio de parámetros idénticos en cuanto a duración del impulso, frecuencia y la intensidad eléctrica. La fuerza de la contracción es mayor cuando se compensa con otro rectángulo que con cualquier otra forma. Por lo tanto, aquí tenemos ya como la explicación de por qué usar un impulso rectangular bifásico compensado, que es el tipo de impulso que utiliza el MyoFit, ¿no? En algunas ocasiones pues, me preguntan mucho potenciales clientes del MyoFit, ¿no? ¿Y qué tipo de corriente usa? ¿Y qué tipo de corriente? ¿Y tiene interferenciales? ¿Y tiene, siempre me preguntan, esta es la respuesta adecuada, ¿no? Utiliza un impulso rectangular bifásico compensado por todas las razones físicas y de electrofísica que acabamos de ver de forma muy resumida y de forma muy, muy digerible. Ahora, pues siempre lo he dicho, ¿no? El ejercicio se debe dosificar como un medicamento y el trabajo con electroestimulación, pues también lo debemos de dosificar de forma adecuada. Y debemos de tomar diferentes factores, debemos de tomar en cuenta diferentes factores cuando vamos a planificar el trabajo de la electroestimulación. Por ejemplo, debemos de tomar en cuenta el tipo de fibras musculares que nosotros queremos reclutar o a las que les queremos dar mayor cantidad de trabajo. Ahorita vamos a ver pues un dato relevante sobre la electroestimulación, pero en este caso, bueno, vamos a hablar rápidamente sobre fisiología muscular. Tenemos las fibras tipo 1, que bueno, sabemos que hay más tipos de fibras, pero principalmente vamos a enfocarnos ahorita en estas tres tipos de fibras. Las fibras tipo 1, que son lentas, las fibras tipo 2A, que son las medias, y las fibras tipo 2B o rápidas. Las fibras tipo 1 o lentas también se le llaman rojas porque tienen
mayor cantidad de mioglobina que las rápidas, son menos gruesas que las rápidas, generan menor fuerza que las rápidas, por lo tanto, generan poca fuerza, pero son muy resistentes a la fatiga. ¿Qué músculos tenemos con mayor predominancia de este tipo de fibras? Pues los músculos posturales, ¿no? Esos músculos que tienen que estar trabajando con contracciones sostenidas por un periodo largo de tiempo, y la tetanización de las fibras tipo 1 o lentas las vamos a lograr con frecuencias de 10 a 33 Hz. Las fibras tipo 2A o medias son rojas también, tienen un grosor medio, o tienen más fuerza que las lentas. Sí presentan también una buena cantidad de fuerza, pero también tienen una buena resistencia a la fatiga. Son las que usan principalmente corredores de fondo y de medio fondo. En este caso, la tetanización de estas fibras las vamos a tener entre 20 a 55 Hz. Y las fibras tipo 2B o rápidas, que reciben el nombre de blancas al no tener mioglobina, son del doble grosor que las lentas, desarrollan hasta el doble de fuerza que las fibras lentas. La tetanización, en este caso, la podemos llegar a tener desde 33 hasta 150 Hz en programas muy concretos, ¿no? Que ahorita vamos a ver eso un poco más a detalle. Generan mucha fuerza, pero poseen una resistencia mínima a la fatiga, que son las fibras que predominantemente utilizan atletas de 100 metros, saltadores y demás. Es importante destacar, y creo que todos lo sabemos, que no es que en una se aíslen completamente las fibras, ¿no? Sino que trabajan en conjunto, pero siempre predominan más ciertas fibras, ¿no? Ahora vamos a tomar en cuenta diferentes factores para dosificar el trabajo de la electroestimulación. Primero, la frecuencia. Vamos a hablar sobre las frecuencias. De 1 a 10 Hz vamos a tener efectos como la relajación, aumento del riego sanguíneo y la segregación de endorfinas. Por ejemplo, tenemos el programa endorfínico, el programa de capilarización, que posee frecuencias de este tipo, que son también muy, muy útiles para determinados estadios. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un paciente bailarín que tuvo un desgarre y que con un programa de este tipo mejoró bastante. De 10 a 20 Hz vamos a mejorar la resistencia aeróbica y la capacidad oxidativa del músculo. De 20 a 50 Hz vamos a mejorar el tropismo muscular en fases iniciales de la rehabilitación o para fines estéticos. Por ejemplo, programas de iniciación en pacientes postquirúrgicos, normalmente los usamos en estas frecuencias, ¿no? De 20 a 50 Hz. Para generar hipertrofia o aumento del volumen muscular, manejamos frecuencias de 40 a 70 Hz, de 70 a 120 Hz, para mejorar la fuerza máxima. Y como vimos en la diapositiva anterior, podemos tener trabajos de hasta 150 Hz para mejorar la fuerza máxima y la fuerza elástica y reactiva, es decir, para el trabajo de pliometría. Ahora, los tiempos de contracción. Como podemos ver, son diferentes variables, como las variables que tenemos para dosificar el ejercicio, el entrenamiento. También tenemos variables, en este caso, para dosificar de forma adecuada o de forma más óptima el trabajo de la electroestimulación. Cuando trabajamos con frecuencias elevadas, los tiempos de contracción también tienen que ser más bajos. Por ejemplo, de 100 a 150 Hz, los tiempos ideales de contracción son de 3 segundos, ¿no? Pudiendo ir de 1 hasta 5 segundos. Cuando estamos trabajando con frecuencias de 70 a 100 Hz, los tiempos de contracción ideales son de 4 segundos, pudiendo ir desde 2 hasta 6 segundos, dependiendo del caso y de los objetivos y el nivel que tengamos con cada paciente o atleta. De 30 a 70 Hz, los tiempos ideales de contracción, al igual que de 10 a 30 Hz, van a ser de 8 segundos, pudiendo ir desde 5 a 8 o de 7 a 10 segundos, ¿no? Ya sea para el trabajo de 10 a 30 Hz.
Ahora, el tiempo de reposo entre contracciones también es muy importante. Cuando estamos realizando trabajo de fuerza máxima y fuerza explosiva, los tiempos de reposo tienen que ser mayores. Vamos a trabajar de 15 a 35 segundos de reposo. Cuando hacemos un trabajo de fuerza resistencia, de 4 a 8 segundos. Y cuando estamos haciendo un trabajo de resistencia aeróbica, de 2 a 5 segundos de reposo. Ahora, las repeticiones. Las repeticiones también van a ir de acuerdo al tipo de entrenamiento y de acuerdo al tipo de trabajo o al tiempo de trabajo y de reposo que estuvimos viendo, también vamos a tener algo aproximado de trabajo. Por ejemplo, en el trabajo de fuerza explosiva, las repeticiones óptimas son 30, pudiendo ir de 20 a 40. Esto nos va a generar trabajos o protocolos de 15 a 20 minutos y ustedes los van a ver en sus equipos, ¿no? Que por lo general es el tiempo que manejan estos protocolos. Cuando trabajamos la fuerza máxima, las repeticiones óptimas son 40, pudiendo ir de 30 a 50, que nos va a generar un tiempo de trabajo de 15 a 25 minutos. Y cuando trabajamos la fuerza resistencia, vamos a tener un rango de repeticiones óptimas de 70, pudiendo ir de 60 a 100 en un tiempo aproximado de 12 a 20 minutos de trabajo. Y cuando trabajamos resistencia aeróbica, pues aumentan de forma significativa las repeticiones sobre las cuales debemos de trabajar. De forma óptima 220, pudiendo ir de 200 a 300. Obviamente el tiempo de trabajo va a ser mayor, va a ser de 35 a 45 minutos. Ahora, ¿cuáles van a ser los beneficios del trabajo de la electroestimulación? Cuando nosotros hacemos un trabajo de electroestimulación, no existe el principio de sumación temporal ni espacial. Por lo tanto, desde un inicio vamos a tener un reclutamiento de fibras tipo 2, que en el caso, por ejemplo, de pacientes postquirúrgicos o atrofias por inhibición muscular atrogénica, sabemos que las fibras tipo 2 son las principales o las primeras que se van a atrofiar. Por lo tanto, yo con el trabajo de la electroestimulación voy a trabajar desde un inicio, voy a estar reclutando desde un inicio las fibras tipo 2. Vamos a mejorar la resistencia aeróbica, vamos a poder realizar mayor cantidad de trabajo por sesión, debido a que la fatiga, tanto central como periférica, puede disminuir de forma significativa con el trabajo de la electroestimulación. Y otro de los beneficios de la electroestimulación es que vamos a generar un mayor flujo de sangre, es decir, vamos a generar adaptaciones vasculares, como es el aumento de la capilarización de fibras rápidas con este tipo de trabajo, ¿no? Asimismo, vamos a generar menor estrés articular, que ahorita vamos a ver ejemplos, ¿no? A mí de repente me toca trabajar con muchos fisiculturistas que vienen aquí a terapia a la clínica y en ocasiones el paciente fisiculturista y de cualquier deporte siempre va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, ¿no? Piensa que el principio de sobrecarga es todo el tiempo durante todas las fases del entrenamiento y pues obviamente llega un momento en que el desgaste articular ya a lo largo de los años pues es significativo debido a una mala planificación en este caso del entrenamiento. Nosotros por medio del trabajo de la electroestimulación podemos implementar microciclos o incluso mesociclos dependiendo del paciente, las características que tenga y demás, de trabajo de la electroestimulación con cargas bajas, ¿no? Y de pronto ahí ahorita se me ocurre, digo, hablando entre colegas, meter, no combinado, pero sí a lo mejor la siguiente semana el trabajo de la electroestimulación, no sé, 2, 3 semanas de trabajo con oclusión del flujo sanguíneo, ¿no? Y así tener periodos también de descanso para las articulaciones y el tejido conectivo, ¿no? Que en ocasiones pues sí es muy, muy necesario. Vamos a hablar ahorita de un ejemplo de periodización para la hipertrofia muscular. ¿Qué ventaja nos
da en este caso para trabajar la hipertrofia muscular. Quise poner este ejemplo de hipertrofia porque la mayor parte de los dientes del myofit pues se acercan justamente con esa expectativa, ¿no? De mejorar la hipertrofia muscular, o bueno, por lo menos en mi caso así es, ¿no? Entonces es importante de pronto hacer incluso algunas sugerencias, conociendo la forma de trabajo del equipo. ¿Qué ventajas nos da implementar durante el periodo o para la periodización de la hipertrofia muscular, implementar la electroestimulación? Lo que ya platicamos, ¿no? Vamos a poder disminuir la carga sobre las estructuras. En ocasiones, como les comento, tenemos pacientes que trabajan todo el tiempo sobrecargando. Entonces, implementar este trabajo nos puede ayudar a disminuir esta carga. Puede ser también pues, un cambio súbito, un cambio brusco en la rutina como transición a un nuevo entrenamiento, ¿no? También nos puede ayudar de esa forma. Como les comenté, al tener un mayor reclutamiento de fibras tipo 2, podemos enfocarnos de pronto en zonas difíciles, ¿no? Que los culturistas, por ejemplo, llegan a tener algunas zonas que le llaman difíciles, donde el desarrollo muscular llega a ser menor. Entonces, en algún momento, pues se puede generar o apoyar con este reclutamiento de fibras tipo 2. Va a mejorar la capilarización de las fibras musculares, por lo tanto vamos a tener mayor aporte de nutrientes, vamos a tener mayor aporte de pues estos nutrientes que nos van a ayudar a construir como tal el músculo, o que nos van a ayudar a reparar las fibras que estamos dañando durante el entrenamiento, ¿no? De forma inducida. Por lo tanto, al mejorar esta capilarización, pues mejoramos la recuperación y vamos a tener menor fatiga central. Como pueden ver, son pues bastante los beneficios, ¿no? De implementar de pronto periodos de entrenamiento con electroestimulación. Un ejemplo de programa de hipertrofia puede utilizar una frecuencia de trabajo de 50 a 70 Hz con una duración de contracción de 6 a 8 segundos, una duración de reposo de 4 a 8 segundos, trabajando de 60 a 130 repeticiones. Ahora, por ejemplo, si tuviéramos un jugador de fútbol soccer que quiera aumentar el volumen muscular del tren superior, podríamos periodizarlo de la siguiente manera. Como les comento, pues son sugerencias, sugerencias que a lo mejor ustedes como tipo de pacientes lo pueden manejar de forma diferente. El lunes podríamos trabajar un entrenamiento de hipertrofia voluntario de pectoral, deltoides y dorsal ancho. El martes podemos trabajar con un programa de hipertrofia voluntario de miembro inferior. El miércoles podríamos implementar un trabajo voluntario de hipertrofia sobre bíceps y tríceps. El jueves podríamos implementar descanso. El viernes, trabajo de electroestimulación en pectoral, deltoides y dorsal. El sábado, trabajo de electroestimulación de bíceps y tríceps. Y el domingo, descanso. Así podríamos organizar, en este caso, o implementar 2 sesiones de trabajo de electroestimulación a la semana en este tipo de pacientes, con este jugador. Ahora, podemos llegar a combinar también el entrenamiento voluntario con la electroestimulación en el entrenamiento. Por ejemplo, podemos trabajar 20 minutos de electroestimulación, un programa de hipertrofia pectoral, y después de este programa realizar 2 series de 15 repeticiones en el press de banca, ¿no? De forma voluntaria. 20 minutos de electroestimulación en dorsal ancho y posterior a eso 2 series de 15 repeticiones en remo horizontal, ¿no? De forma voluntaria. 20 minutos de trabajo de hipertrofia en deltoides, seguido de 2 series de 15 repeticiones de press militar. Y para tren inferior podríamos manejarlo de la siguiente manera: 15 minutos de electroestimulación en cuádriceps, seguido de 4 series de 20 repeticiones de leg extension de forma voluntaria, 15 minutos de electroestimulación en isquiotibiales,
seguido de 4 series de 20 repeticiones de leg curl de forma voluntaria, 15 minutos de electroestimulación en gastrocnemios, seguido de 4 series de 20 repeticiones de elevaciones, y por último podemos terminar con 3 series de 15 repeticiones de leg press. Bien. Ahora vamos a la parte de los artículos, la evidencia científica que existe sobre el trabajo de la electroestimulación. En este caso, les presento este artículo en el cual se observó que en pacientes geriátricos, o sea, no estamos hablando ya únicamente de una función estética, sino sabemos que la sarcopenia también induce a ciertas desadaptaciones metabólicas que influyen en el estado general de salud del paciente de la tercera edad. Por lo tanto, cualquier método que nos ayude a disminuir esta sarcopenia y a mejorar el trabajo, la forma muscular de pacientes de la tercera edad, pues es bastante relevante. En este caso, este estudio se hizo en 8 sujetos mayores de 80 años. La muestra pues es baja, pero creo que podríamos nosotros a lo mejor obtener una muestra mayor más adelante, ¿no? y generar investigación. En este caso, el trabajo fue de electroestimulación 3 veces por semana, y lo que se observó es que posterior a este trabajo de electroestimulación, este tipo de pacientes mejoraron los test funcionales y aumentaron la hipertrofia de los músculos multífidos lumbares y del vasto lateral. Entonces, el paciente geriátrico es un paciente que padece mucho de dolor lumbar y de dolor a nivel de la rodilla, ¿no? Por lo tanto, pues, si podemos mejorar, en este caso, el volumen o la hipertrofia de los multífidos, sabemos que hay una relación entre el diámetro transversal de los multífidos con el dolor lumbar. Hay diferentes estudios que lo muestran, ¿no? Que la sección transversal de los multífidos puede estar relacionada incluso con el dolor lumbar, y el volumen o la hipertrofia del cuádriceps puede estar relacionado con el dolor de rodilla. Entonces, pues en este caso podemos encontrarle también este tipo de utilidad al trabajo de la electroestimulación para mejorar la calidad de vida. Vamos a ver algunas aplicaciones clínicas que hemos utilizado aquí en la clínica o que yo utilizo de forma personal. Pues sabemos que la debilidad muscular en los pacientes postquirúrgicos, en los pacientes que llegan a tener algún traumatismo importante, pues es una constante, ¿no? Antes se relacionaba esta atrofia muscular o esta debilidad muscular pues a cuestiones únicamente de desuso, y actualmente sabemos que no se trata de eso, ¿no? Sino que la inhibición muscular artrogénica tiene factores tanto bioquímicos como neurales muy importantes y muy relevantes, que no es nada más una cuestión de poner a fortalecer al paciente, sino que tenemos que trabajar y tomar en cuenta pues estas disfunciones a nivel del sistema neuromuscular que se llegan a presentar. Aquí tenemos el ejemplo de un paciente, este era un jugador de fútbol americano. Esta foto la tomé en CONADE, yo creo que fue en el año 2011, ya hace 10 años prácticamente. Era un jugador, me acuerdo, de Águilas Blancas, del Poli, postquirúrgico de cruzado anterior. Podemos ver claramente la diferencia en el diámetro del músculo derecho con el izquierdo. Aquí tenemos un ejemplo de la inhibición muscular artrogénica. ¿Por qué sabemos que tiene factores bioquímicos y factores neurales? Porque esta atrofia se da prácticamente a las 48 horas, ¿no? O sea, es algo muy rápido. La inflamación, el dolor, la laxitud articular y el daño sensorial que se produce a partir de un traumatismo o a partir de una cirugía va a generar ciertos déficits en el feedback aferente en este caso, y esto nos va a llevar o nos va a generar una serie de respuestas a nivel del sistema nervioso. Por ejemplo, a nivel de las vías reflejas
neuroespinales, vamos a tener un aumento del reflejo flexor, vamos a tener un aumento de la actividad de las neuronas inhibitorias tipo 1B y disfunciones del sistema gamma, es decir, del sistema propioceptivo del músculo. Ebony Rio se refiere a estas neuronas que tenemos a nivel de la médula espinal como un acelerador y un freno, ¿no? En este caso, pues las neuronas que son el freno van a tener mayor actividad, pues debido a esta respuesta que tenemos frente a la inflamación, al dolor, a la laxitud articular y al daño sensorial que genera esta disrupción de mecanorreceptores de los ligamentos, de la cápsula, dependiendo del tipo de traumatismo o de lesión que se haya tenido. También tenemos una influencia de la inhibición muscular artrogénica a nivel supraespinal. Tenemos una inhibición del córtex motor primario y una disminución del esfuerzo voluntario. Es decir, no es una cuestión nada más de échale ganas, ¿no? Y contrae y aprieta. No, o sea, realmente tenemos inhibiciones tanto a nivel espinal como a nivel supraespinal que debemos de trabajar con práctica basada en evidencia, ¿no? Porque también hay cantidad de métodos en teoría para disminuir la inhibición muscular artrogénica. Hay un artículo muy bueno, no sé si lo puse aquí, no lo puse, del British Journal of Sports Medicine, en el cual se valoran las diferentes intervenciones para mejorar la inhibición muscular o para disminuir la inhibición muscular artrogénica. Entre ellas se habla de la crioterapia, ¿no? Como un buen método para disminuir esta inhibición muscular artrogénica que se llega a presentar. En este caso, bueno, les voy a presentar este artículo justamente para justificar las intervenciones que nosotros realizamos de electroestimulación en pacientes postquirúrgicos para trabajar justamente la inhibición muscular artrogénica. En este caso fue un estudio pues, con una calidad metodológica adecuada, un metaanálisis de 36 estudios, en los cuales se valoró justamente la efectividad de la estimulación muscular después de una artroplasia total de rodilla. Y se observó que aquellos pacientes que tenían o que presentaban o se les aplicaba en sus programas de rehabilitación de estimulación eléctrica, mejoraban los puntajes de las pruebas funcionales de forma significativa. Y se observó también en estos artículos que los beneficios de la estimulación eléctrica neuromuscular en este tipo de pacientes son mayores en las primeras semanas. O sea, no podemos quedarnos todo el tiempo con el trabajo de la electroestimulación. Parece ser que las primeras semanas del proceso de rehabilitación es cuando tenemos el mayor beneficio. Y tenemos también este artículo en el cual se observó, es un artículo con una muestra mayor que el primer artículo que les enseñé de pacientes geriátricos, de 80 participantes postquirúrgicos de ligamento cruzado anterior, de plastía de ligamento cruzado anterior, 40 pacientes del grupo experimental, 40 pacientes del grupo control, y el grupo experimental recibió electroestimulación 3 veces al día durante un mes. Aquí quise destacar los parámetros de aplicación porque coinciden justamente pues, con lo que hemos platicado, ¿no? Esto ya es como tal en la práctica. Se usaron pulsos rectangulares bifásicos de 50 Hz, se manejaron protocolos de 10 contracciones, 10 segundos de contracción por 50 segundos de reposo. Y se observó una mejora significativa en el grupo que usó la electroestimulación, en la fuerza y en la circunferencia del cuádriceps. Aquí tenemos el ejemplo de protocolo que tenemos en el MyoFit, el protocolo de amiotrofia que se utiliza en las primeras etapas de la rehabilitación. 35 Hz de frecuencia, 6 segundos de contracción por 7 segundos de descanso. En este caso, la ventaja que también nos ofrecen algunos protocolos del MyoFit es que generan una contracción como de recuperación en los periodos de reposo. En este caso, se presenta o se genera una frecuencia de 4 Hz en las pausas y 20 minutos de tiempo de trabajo.
Aquí tenemos un paciente postquirúrgico, es un futbolista de una plastía de ligamento cruzado anterior también, y estamos realizando un trabajo de equilibrio con la pierna contralateral justamente para evitar o disminuir estos déficits, ¿no? Que también el entrenamiento cruzado es algo que ha recobrado relevancia últimamente, que bueno, sería motivo también de otra plática completamente. Ahora tenemos un caso de una paciente corredora que les voy a presentar aquí. Ella estuvo viniendo el año pasado de atletismo de medio fondo. Ella fue campeona nacional, no recuerdo exactamente de qué prueba, pero en el 2018 me parece que fue campeona nacional. También ganó la carrera de Gatorade hace 2 años también. Y empezó con un síndrome de dolor patelofemoral que la incapacitaba para continuar con su actividad. ¿Qué es el síndrome de dolor patelofemoral? Bueno, pues a lo mejor ustedes lo saben mejor que yo, pero es el padecimiento caracterizado por el dolor en la cara anterior de la rodilla, que puede llegar a ser generado por una mala alineación de la patela, y pues es un padecimiento que en deportistas se da principalmente por sobreuso. Actualmente sabemos que podemos clasificar el síndrome de dolor patelofemoral en aquel síndrome que se presenta por una debilidad del cuádriceps, un síndrome que se presenta por una disfunción biomecánica de otros segmentos, por ejemplo, no sé, un aumento del valgo del retropié, un aumento del valgo dinámico de la rodilla por una disfunción de los músculos abductores y rotadores externos de la cadera, y también se puede clasificar como un síndrome por sobreuso, o sea, simplemente en deportistas que pues, llevan su nivel de rendimiento muy, muy alto, ¿no? Y esto genera pues que por sobreuso tengamos dolor en la cara anterior de la rodilla por la inflamación de alguna de las estructuras que tenemos ahí. Aquí tenemos los estudios de imagen de esta paciente y se le realizaron algunos test funcionales. Ella presentaba positivo el signo de la J, en el single leg squat test había presentado un valgo dinámico importante, y en el side plank test sí tenía o se observaba una disfunción de la cadena lateral. Como test clínico tenía escape positivo, cepillo positivo, y los rangos de movimiento dolorosos eran en la extensión terminal en cadena cinética abierta. ¿Cuál fue nuestra propuesta de tratamiento? Un manejo farmacológico por medicina del deporte, control de la carga y educación del paciente, bueno, en este caso de la paciente. Como agente físico, utilizamos el láser de alta intensidad para el manejo sintomático, que nos da resultados espectaculares, prácticamente de una disminución de más del 50% del dolor en una sesión. Y empezamos a trabajar con electroestimulación del cuádriceps, ya que no podíamos generar una sobrecarga de forma importante por el mismo cuadro doloroso que la paciente tenía en la cara anterior de la rodilla. Empezamos a realizar un trabajo de electroestimulación con el MyoFit. Y bueno, un fortalecimiento progresivo de los músculos de la cadera, rodilla y tobillo, así como un trabajo propioceptivo. Este artículo se me hizo muy, muy relevante y pues creo que sería bueno que lo buscaran todos, porque justamente es una serie de recomendaciones, es una guía clínica de recomendaciones sobre el trabajo de electroestimulación, me parece que de una revista de fisioterapia de Canadá, en la cual está muy interesante para nosotros como fisioterapeutas, porque se habla de diferentes padecimientos en los cuales se utiliza la electroestimulación, hace una revisión de diferentes artículos y emite las recomendaciones o diferentes recomendaciones en cuanto a parámetros para el trabajo de la electroestimulación. En este caso, pues yo en esta guía busqué justamente las recomendaciones para el trabajo del síndrome de dolor patelofemoral o para mejorar déficit de la fuerza del vasto medial oblicuo.
en el cual nos recomiendan de nuevo pulsos rectangulares bifásicos compensados de 40 a 60 Hz, un trabajo de 3 veces por semana, tiempos de 10 a 60 minutos. Es la recomendación que nos emite esta guía clínica de electroestimulación de la revista canadiense de fisioterapia. En este caso, pues usamos un protocolo de hipertrofia que maneja una frecuencia de 50 Hz, maneja 6 segundos de contracción por 6 segundos de reposo, maneja una frecuencia de 10 Hz durante el periodo de reposo, con un total de 18 minutos de trabajo. Y bueno, vamos a hablar de otro caso, en este caso de un bailarín de la Compañía Nacional de Danza de Bellas Artes, que llegó con nosotros con una lesión muscular grado 1, con un diagnóstico ecográfico, con una imagen hipoecóica de 3 por 2.9 por 2.4 centímetros, con contractura de la musculatura. Aquí tenemos la imagen ecográfica y cómo quedó posterior al, en este caso, al tratamiento. Su médico tratante pues estaba muy contento por la imagen, porque justamente logramos generar una cicatriz funcional pues muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué protocolo usamos aquí de electroestimulación? Utilizamos un protocolo endorfínico que, como pudimos ver en las diapositivas anteriores, nos ayuda a mejorar el aporte de sangre. En este caso, es una contracción, o bueno, son impulsos permanentes de 5 Hz durante a 20 a 25 minutos. Y aquí les voy a poner un video en el cual se hace un rastreo Doppler para que vean el aumento del flujo sanguíneo que se llega a generar con este protocolo endorfínico. Pero como pueden ver, pues les presenté algunos casos clínicos o formas de aplicar el MyoFit. Digo, en este caso son 3 únicamente que yo les presento, porque bueno, de entrada pues tenemos el tiempo limitado, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que como fisioterapeutas podemos encontrarle cantidad de aplicaciones al MyoFit, que pareciera un equipo sencillo, pareciera porque lo es un equipo sencillo, como les comenté, pero con diferentes prestaciones que nos van a ayudar a nosotros como terapeutas justamente a trabajar en las diferentes etapas. O sea, desde la etapa de, no sé, estamos en una etapa proliferativa, ¿no? Hablando sobre el proceso de curación de los tejidos, a lo mejor desde una etapa de proliferación podemos empezar a trabajar justamente para mejorar el aporte de sangre al tejido que está dañado sobre el cual queremos trabajar, ¿no? Hasta una fase de readaptación, ¿no? Con un trabajo pliométrico, un trabajo de la fuerza máxima, un trabajo de hipertrofia, cuando no podemos generar una sobrecarga importante. Creo que es un equipo de bastante utilidad. Aquí tenemos la bibliografía y pues sería todo en cuanto a la plática. No sé si tengan algún comentario, Ricardo. Perfecto. Creo que hay algunas preguntas en el chat. Ok. No las veo. No las puedo ver.
Ah, ya, Por ya, su- claro. Ajá. Ok, ¿por qué el tiempo de reposo en hipertrofia es tan bajo? Bueno, eh, tenemos diferentes parámetros en cuanto al tiempo de reposo cuando nosotros tenemos un trabajo de hipertrofia muscular. Actualmente sabemos que hay básicamente tres variables para generar hipertrofia muscular, que es la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. Eh, digamos, yendo en orden, el que más genera o el que más contribuye a la hipertrofia muscular, pues es el de la tensión mecánica. Sabemos que periodos de reposo cortos aumentan también el estrés metabólico. Por lo tanto, el tiempo de reposo, como les comenté, va a variar de acuerdo al tiempo de contracción, ¿no? Pero en este caso, se llegan a manejar tiempos de reposo cortos justamente para generar o irnos más sobre la parte del estrés metabólico. Creo que es alguien más que tenga alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, ya. Yo tengo más que nada como no una pregunta, pero como una duda o comentario. Siempre Sí. que, por ejemplo, tanto yo tengo experiencia trabajando con el Compex y con el MyoFit, pero por alguna razón he probado los programas de tanto hipertrofia, fuerza explosiva, fuerza, pero hay algo que no alcanzo todavía a entender. ¿Por qué los tiempos de contracción son tan cortos? Bueno, son demasiado cortos y ¿por qué los tiempos de reposo son demasiado cortos? Eh, bueno, en Si este es caso, que independientemente del trabajo de fuerza, fuerza máxima o la explosividad o el de hipertrofia, varían muchísimo por los tiempos de descanso y lo que quisiéramos entender es que si trabajamos explosividad, no quisiéramos fatiga periférica ni neural, ajá. Sí, bueno, porque los tiempos de reposo serían muy cortos ahí. O sea, a lo que voy es que el complex o la electroestimulación, bueno, más bien el MyoFit y la electroestimulación aplicada al trabajo físico es una herramienta para favorecer, pero no he podido como entender por qué los tiempos de reposo son tan pequeños a veces. sí, bueno, como comentamos, los tiempos de reposo van a ir también en función de acuerdo a los tiempos de trabajo. Bueno, sabemos que los protocolos ya vienen cargados, ¿no? Tanto en el MyoFit, en el Compex. Sin embargo, justamente si nosotros no queremos generar un grado muy elevado de fatiga, sabemos que en el trabajo de electroestimulación hay mayor reclutamiento de unidades motoras, ¿no? Por lo tanto, pues sí, los tiempos de contracción disminuyen también de forma significativa. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan o dudas? ¿No? ¿Alguna vez lo has usado la corriente y, por ejemplo, digamos, hoy quieres trabajar lo que es explosividad en un paciente o en un atleta y dices, bueno, le voy a poner este protocolo de ejercicio con electroestimulación y por ejemplo, usas algún test de salto contra movimiento para verificar si tanto su fuerza reactiva se ha repuesto y continúas con el entrenamiento o simplemente usas ese protocolo y terminas el entrenamiento como lo terminas como está programado y listo. Mira, te soy honesto, a ver, no puedo ver la... Okay.
No, no escucho muy bien. Ay. Ahí está bien. O sea, personalmente, la experiencia que yo tengo no es como tal en el entrenamiento. O sea, yo lo enfoco mucho justamente al trabajo de recuperación, al trabajo de hipertrofia, pero cuando yo realizo trabajo, por ejemplo, de biometría o de explosividad con mis pacientes, lo realizo sin la electroestimulación, personalmente, ¿no? O sea, creo que llego a aprovechar un poco más las sesiones de esa manera que con el electroestimulador. Sin embargo, bueno, conozco entrenadores que sí lo llegan a utilizar para potencializar todavía más el trabajo de la biometría, de la explosividad. Pero bueno, en mi caso lo uso más para temas de hipertrofia, justamente para temas de amiotrofia. Ok, ok. Ok, entonces recomendarías más como, bueno, con tu experiencia recomendarías más la utilización del MyoFit como fisioterapeuta para procesos de, ejemplo, preparación general enfocada a fuerza con bases de hipertrofia. Sí, sí, o sea, más que, o sea, como fisioterapeuta, más que hablar de una fase de preparación física general, es Sí. una fase de reacondicionamiento de las estructuras, ¿no? Ok. Bueno, yo en mi caso, con la parte del entrenamiento, no me meto tanto, ¿no? Para eso tenemos aquí un licenciado en entrenamiento deportivo, ya nos apoya más con esa parte, ¿no? Incluso con el proceso y la fase de readaptación, ¿no? Pero digamos, Sí. para un estadio de preparar a las estructuras justamente para el entrenamiento, es el protocolo que yo recomiendo, ¿no? Los protocolos de hipertrofia, de amiotrofia, incluso algunos protocolos de resistencia aeróbica, justamente para mejorar el flujo de sangre a ciertas estructuras, ¿no? Y bueno, todos los demás protocolos, ¿no? El protocolo de artralgia, protocolos para aumentar justamente la capilarización como fisioterapeuta, ¿no? Ok. A lo mejor hay quien tenga una formación como preparador físico y sí se meta un poquito más en las fases de preparación del deportista, ¿no? En las fases de la preparación física, y pues ahí sí Ricardo a lo mejor podría invitar a algún licenciado en entrenamiento deportivo o algún preparador físico que nos hablara de su experiencia para mejorar el rendimiento, ¿no? Claro. No, es que te cuenta, yo igual soy fisioterapeuta, solo que a veces yo hago algunos procesos de readaptación física y de preparación física y obviamente de fisioterapia también, y uso mucho la dosificación del ejercicio para los programas de rehabilitación y fisioterapia. Pero, por ejemplo, en algún momento era esto lo que les comentaba, de que me causaba mucho conflicto a veces el hecho de tener los programas de, ejemplo, explosividad o de fuerza máxima, más bien en los de explosividad o los de potencia, que era cuando necesitas que la carga a altas velocidades, pero la electroestimulación no va de acorde como a la par del estímulo que estás aplicando. Entonces era como mi conflicto, de decir, ok, sí lo quisiera usar, pero a veces como que no alcanzo a, eh, digamos, a implementar la electroestimulación con el trabajo de explosividad, ya que, por ejemplo, yo mido mucho la velocidad a través de otras tecnologías, como encoders y eso. Pero entonces, si me marco una velocidad de 1,010 metros sobre segundo, yo necesito que la carga sea alta, o sea, velozmente, o sea, muy veloz, pero no sé si el programa o los protocolos vayan de acorde a eso. Sí, fíjate que, bueno, en este caso, cuando estamos trabajando con perfiles de fuerza-velocidad, pues el trabajo se convierte sumamente específico, que es algo muy bueno, ¿no? Y que sería lo ideal, ¿no? Tener, en este caso, no sé, el encoder o los diferentes equipos, ¿no? Para justamente trabajar con el perfil de fuerza-velocidad. Yo creo que ahí sí requeriríamos a lo mejor de otro tipo de equipo que pudiéramos modificar parámetros, ¿no? Personalmente creo que eso sería la solución. Porque sí, no, definitivamente trabajando con esos perfiles
pues sí creo que el equipo, el MyoFit se queda un tanto corto, ¿no? Y no solo el MyoFit, el Compact, no sé, el Globus también. Sí. Yo Ok, creo que así, perfecto. Ok, muchas gracias. ¿no? ¿De qué a ti? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ricardo, me gustaría complementar lo que dijo mi compañero. Yo Sí. utilizo el TwinStim tercera edición para poder manipular los parámetros que él dice, para tener tiempo de reposo, tiempo de meseta y tiempo de activación. Entonces yo ahí ocupo bastante el TwinStim para realizar los parámetros que él dice, ¿no? Que la explosividad, fuerza, resistencia. Eso la verdad me ayuda mucho. El MyoFit yo ahí en ese caso no lo utilizo. Correcto. Pues es un Sí, le equipo conviene que también a él, es un equipo portátil y lo que se puede manipular en la corriente EMS es eso. Yo sí se lo recomendaría mucho. sí, justamente lo que hablábamos, ¿no? De que el MyoFit es un muy buen equipo, pero también pues, tomamos en cuenta el costo, pues no le vamos a pedir hasta casi que tenga onda de choque incluida, ¿no? No, realmente, sí, o sea, justamente ya con trabajos tan específicos, la verdad que padre que trabajen de esta manera, pues también se requiere de otro tipo de tecnología, sin lugar a dudas. Les agradezco enormemente que nos hayamos podido conectar. Muchas gracias, Memo. Te felicito, muy buena ponencia, nos gustó. Y pues nada más, más que agradecerles la asistencia. Y seguimos en contacto. Muchas gracias.